reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas y de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Vamos a hacer una corta oración, hermanos, para bendecir los diezmos y las ofrendas, continuar con nuestro servicio, como de costumbre. Padre, te damos gracias nuevamente, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí una vez más. Gracias por darnos el privilegio de cantarte a ti, Señor, adorarte por medio de los cantos. Pero venimos delante de ti ahora, Señor, bendiciendo estas ofrendas. Oramos para que tú las uses, Señor, conforme a tu voluntad y para la expansión de tu reino. Oramos para que bendiga, Señor, a aquellos que han podido dar, para aquellos que tampoco han podido dar por alguna otra razón, Señor, tú también los sigas bendiciendo. Oramos, Señor, para que todo esto sea de buen provecho para la iglesia y que, Señor, tú des sabiduría a aquellas personas que manejan la economía, pero que lo puedan utilizar de manera correcta. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Rosa, como dice el texto, por hacerlo de manera voluntaria. Amén, así es. Hermanos, pues vamos a continuar con nuestro servicio. Hoy vamos a hacer una excepción, vamos a hacer una excepción el día de hoy porque hoy vamos a estar hablando acerca de los padres. Por eso nuevamente quiero felicitar al hermano Samuel, felicitar a Antonio, al pastor Martín también, y a todas aquellas personas que nos miran a través de las redes sociales. Feliz Día de los Padres, espero que la pasen bien en familia y que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Pero como es de costumbre, vamos a entrar en materia. Y quisiera compartir el título de este sermón. El título del sermón del día de hoy, de esta tarde, es Un padre que se desconecta para conectarse con los suyos. Un padre que se desconecta para conectarse con los suyos. Vamos a estar leyendo Eclesiastés capítulo 9, versículos del 9 al 10. El texto de esta tarde va a ser Eclesiastés capítulo 9, versículos del 9 al 10. Muy bien. Muy bien. Antes de continuar, hermanos, me gustaría compartir con ustedes unas estadísticas muy interesantes que encontré a medida que iba haciendo este estudio basado en la paternidad y el rol que el padre tiene dentro de la familia, pero aquí en Estados Unidos, unas estadísticas de este país. Mira esto qué interesante. En el año 2022, la Oficina del Censo de Estados Unidos, hermanos, enseñó que el 80% de los hogares, cuando una familia se separa, dice que en 8 de cada 10 casos el padre abandona el hogar y las madres se quedan solo a cargo. En el 2023, la Oficina del Censo de Estados Unidos enseñó que 1 de cada 4 niños vive sin su padre en casa, lo que convierte a este país, precisamente a este país, en el líder mundial en ausencia de padres. Estados Unidos. Alguien decía la semana pasada de que nosotros como hispanos no tenemos tanta esa costumbre, porque se ve mucho en Latinoamérica. Pero sin embargo, cuando estuve leyendo estas estadísticas, yo no sabía, pero Estados Unidos en el 2023, según esta cifra, es el país líder número 1 en el abandono paternal. En el 2024, el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud del CDC enseñó que 4 de cada 10 niños nacen en parejas no casadas. Y el estudio demostró que estas parejas se separan el doble de rápido, es decir, cuando ellos no están casados y aún así tienen niños, dicen que estas parejas se separan el doble de rápido que los matrimonios estables, lo que hace que el papá se vaya de casa mucho más temprano, básicamente cuando el niño es muy pequeño. En el 2026, fíjense qué interesante, la organización Fatherhood Policy
analizó y enseñó que la crisis económica aleja a los padres y al tener 2 o 3 trabajos para poder pagar las deudas y la vivienda, dice que el hombre gasta todas sus fuerzas en sobrevivir financieramente y se vuelve invisible en la crianza de sus hijos. Y por último, en el mismo año 2026, una investigación de Elizabeth Starr enseñó que el hombre moderno ha separado el ser proveedor de ser el padre presente. Es decir, básicamente él tiene los dos conceptos de manera separada, no los tiene juntos como antes el ser humano, el hombre lo hacía en la década de los 60, 70, 80. Pero sin embargo, el hombre moderno ahora ha separado esos vínculos y ahora el hombre se enfoca más en trabajar y no atender tanto a su familia. Y esto es muy interesante porque al normalizarse las separaciones, el hombre asume, según el estudio, erróneamente que el cumplir con pasar una mensualidad, es decir, trabajar y ganar dinero, sustituye el amor y el tiempo que sus hijos necesitan. Es decir, ellos creen de que trabajar es mucho más importante al suplir las necesidades de los hijos, tener 2 y 3 trabajos, que pasar tiempo con ellos. No es de extrañar de que Estados Unidos, según estas encuestas, haya sido el país número 1 en el abandono paternal. Así que, hermanos, no cabe la menor duda de que los padres son responsables del cuidado del hogar, independientemente si son creyentes o no. ¿Por qué? Porque dentro del diseño original de Dios, en su gracia común, Dios creó al hombre ¿para qué? Para que cuidara a su familia, a sus hijos, para que los atendiera, para que los enseñara, los instruyera. Pero tristemente y lamentablemente hoy en día, principalmente en esta nación, nosotros vemos de que el padre tiene un nivel de trabajo increíble, al punto de que no puede pasar tiempo con su familia, con su mujer o con sus hijos. Hemos visto, hermanos, cómo el padre ha pasado de ser el macho alfa a ser el hombre beta. Antes el hombre era el líder, la cabeza del hogar, pero en nuestra era moderna, el hombre hasta lo han hecho afeminado, muy afeminado. Y hemos visto cómo el hombre ha ido degradando su masculinidad, su paternidad. Y claro, para el mundo es mucho mejor porque mientras que el mundo tenga al hombre, la cabeza del hogar, o al padre en este caso, ocupado, eso a ellos no les interesa. Mientras que el hombre pueda trabajar y pueda buscar lo que necesitan, está bien. Yo siempre he dicho, yo tengo un trabajo y mi trabajo, podría buscarme un trabajo mucho mejor, por supuesto que sí, donde pudiera ganar más todavía. Pero yo siempre le he dicho, trato la manera de no sacrificar tanto tiempo, número 1, por el ministerio, y número 2, porque yo sé que el día de mañana, si Dios lo permite y mi esposo y yo empezamos a vivir juntos, yo sé que mi trabajo me va a dar la posibilidad de, si yo tengo una familia, pasar tiempo con ella. Pero hoy en día no. Entonces, hermanos, ser padres no solamente es un mandato de la iglesia establecido por Dios, sino que es una ley que Dios ya había establecido desde la creación en su gracia común. Y eso conlleva la responsabilidad de proveer y proteger la familia del padre. El padre tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Así que cuando un hombre, ya sea creyente o no creyente, abandona el hogar, hermanos, está violando el propio diseño biológico que la ley moral que Dios puso en el corazón del hombre le está básicamente invalidando. Él está invalidando ese diseño. Así que, si es tan amable, acompáñenme, hermanos, ahí Eclesiastés capítulo 9, y vamos a darle inicio a la lectura de los textos y vamos a empezar a desarrollar más esto a profundidad. Eclesiastés capítulo 9, versículos del 9 al 10. Dice, goza, esto es para los padres, que no se los olviden. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. Voy a estar utilizando diferentes versiones. Esta es la Reina Valera, 1960. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol.
Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ni sabiduría. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, hermanos, existen, a manera de introducción, vamos a hablar un poco acerca de ello y luego vamos a seguir desarrollando el texto. Pero dentro del libro de Eclesiastés hay muchas personas que creen de que la tradición dice que Salomón fue quien lo escribió, ciertamente es así. En capítulo 1 específicamente Salomón habla acerca de eso, otras personas dicen de que no, de que fue escrito 300 años antes de Cristo, pero la tradición dice que fue 900 años antes de Cristo. El tema es que si nosotros creemos de que quien lo escribió no fue Salomón, entonces tenemos un problema, porque ya no estamos creyendo de que es Dios que nos está dando una instrucción para vivir una vida correctamente moral. Así que obviamente nosotros sabemos de que la segunda postura es coherente, porque ciertamente fue Salomón quien lo escribió. Y esto es muy interesante, hermanos, porque al ser inspirado por Dios, sabemos que Salomón, después de haber llevado una vida de muchos placeres y de haber experimentado como hombre y como padre todas las riquezas y todas las vanidades del mundo, nosotros vemos de que Salomón en este libro nos habla de la realidad y de la crudeza de la vida del hombre. La realidad y la crudeza de la vida del hombre es lo que a veces a nosotros nos parece algo bueno, el trabajar. Salomón al final del día lo llama como una vanidad. Pero ojo, el trabajo en sí no es malo, es el afán al trabajo. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, regresando ahí a Eclesiastés, en el capítulo 9, nosotros vemos que en el verso 9 lo primero que nosotros podemos notar, hermanos, es la exhortación a disfrutar del vínculo matrimonial con la esposa, es decir, con la ayuda idónea. Salomón nos exhorta a disfrutar ese vínculo que hay entre el hombre y la mujer. Y aquí, hermanos, no estamos diciendo de que el matrimonio va a ser perfecto, no, porque ciertamente dentro del matrimonio tenemos problemas. Yo creo que cada uno de nosotros aquí lo hemos experimentado, incluso las personas que están fuera del ámbito eclesiástico también. Pero Salomón está hablando acerca de disfrutar esos momentos que se da dentro del matrimonio. ¿Para qué? Para que la relación pueda fortalecerse con el tiempo. Y nosotros a veces voy a hablar como hombre, no voy a hablar como padre, pero como hombre a veces nosotros perdemos esas oportunidades, hermanos. Como hombres nosotros tenemos que aprender y debemos saber de que la mujer necesita del afecto, necesita tiempo. Y Salomón aquí, hermanos, en el verso 9 nos está exhortando a disfrutar ese tiempo con ellas. Ese tiempo con ellas. Por esta razón, hermanos, el carácter del padre comienza con un esposo que ama y atiende su matrimonio. Así es como comienza el verdadero carácter de un padre. Cuando el hombre comienza como un esposo que ama y atiende a su matrimonio. ¿Usted cree que sería bueno o inteligente de nuestra parte, nosotros como hombres, de que no pusiéramos atención a nuestras mujeres cuando tuvieran una necesidad? Obviamente hay casos y casos. Aquí cada quien es un mundo aparte, ¿cierto? Yo tengo los míos, usted tiene los suyos, etcétera, etcétera. Pero ciertamente la mujer tiene necesidad. Y nosotros como hombres, y mucho más como padres, cuando ya los padres tienen sus hijos, es obvio que necesita pasar tiempo con su mujer. La mujer se estresa, tiene que estar a cargo de los niños todo el tiempo, necesita ayuda con el hombre, que el hombre le ayude con su niño, que vaya y compre las cosas también. No solamente lo va a hacer la mujer todo el tiempo. Entonces, aquí Salomón nos exhorta a que no solamente en el matrimonio es simplemente decir, oh, yo te amo, yo te quiero. No, no, es pasar tiempo con la esposa, ayudarla en todas las cosas que ella necesite. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 7. Fíjense que esto es una exhortación para nosotros, hermanos. Dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos. Esta es la versión, nueva traducción al lenguaje actual. Es la que estoy leyendo yo. Dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios le ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Básicamente lo que Pedro nos está diciendo bajo la lupa de Salomón, de la exhortación de Salomón, es: debemos cuidar a nuestras esposas. Ellas son más débiles por naturaleza que nosotros.
Eso es una realidad. Y se puede levantar las feministas de afuera y decir, no, es que yo sí, que yo puedo y que voy a meter un gol, así como la canción esa que hay ahora nueva, ¿no? La del Mundial. Pero no, ciertamente el hombre es mucho más fuerte que la mujer. Por eso la mujer necesita la ayuda del hombre, hermanos. ¿Trabajamos los dos? Por supuesto que sí. La mujer trabaja, el hombre trabaja. Pero la mujer no va a trabajar en trabajos forzosos como el hombre. Pero la mujer se encarga de qué? De limpiar la casa, hacer la comida, cuidar a los niños. Entonces, sí, nosotros trabajamos y llegamos a veces cansados, pero cuando tengamos el tiempo, volviendo a el capítulo 9, el versículo 9 de Eclesiastés, cuando tengamos el tiempo debemos disfrutar con nuestras esposas, aprovechar ese tiempo que Dios nos da. Porque hermanos, el día de mañana nosotros no sabemos si nosotros vamos para el trabajo y vamos a regresar por la tarde. Nos vamos para el trabajo, nos vamos molestos y a lo mejor no sabemos si vamos a regresar. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Entonces, por eso la exhortación aquí, la inspiración de Dios, el Espíritu Santo por medio de Salomón es muy clara, hermanos. Es pasar tiempo con la mujer, es ayudarla. ¿Por qué? Porque ellas son más débiles que nosotros y ellas son un vaso frágil que nosotros debemos cuidar. Que nosotros debemos cuidar. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pedro? Haciendo una conexión con lo que dice Salomón. Bueno, que debemos ser comprensivos con la mujer. Debemos ser comprensivos con ella. Es cierto que a veces las mujeres nos sacan las canas, pero también hay veces que nosotros le sacamos las arrugas, hermanos, ¿sí o no? Eso es una realidad. Pero debemos ser comprensivos con ellas, hermanos. Otro punto. Es cierto que físicamente y mentalmente no son tan fuertes como nosotros. Cuando a veces ha ocurrido un problema dentro de la relación, se lo digo por experiencia propia, yo me he dado cuenta de que muchas veces la mujer no tiene la fortaleza mental que tiene el hombre. Pero ahí es donde el hombre debe entrar y cumplir su papel como padre y como esposo. Entonces debemos ser comprensivos con ella y debemos reconocer de que ellas mentalmente y físicamente no son tan fuertes como nosotros, hermanos. Y un tercer punto, el matrimonio no es perfecto. Y por esta razón nosotros, ya sea como hombre o como padres, nosotros hermanos debemos vivir en paz. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pedro, para que nuestras oraciones sean oídas por Dios. Una vez me había pasado una situación y me tocaba predicar. Y me dice mi esposa, ¿vas a predicar? Le digo, sí. Dice, ok, no vamos a hablar en estos 2 días. ¿Para qué? Para que por si acaso vaya a suceder algo. Y así yo pude venir, me sentía mi conciencia tranquila, todo tranquilo, y vine y prediqué. Y así debe suceder con cada uno de nosotros. Tenemos un problema en la casa y tenemos que ir juntos a la iglesia. Oye, vamos a dejar los problemas en la casa, vamos a la iglesia y cuando regresemos, si quieres, aquí los conversamos. Salimos, nos echamos un taco o nos echamos un bowl, tío, no sé. Pero lo hacemos así. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres debemos dar ese ejemplo y mucho más como padres. Estamos hablando aquí en el rol de la mujer, porque eso es lo que Eclesiastés capítulo 9 nos está hablando, ¿no? Disfrutar ese tiempo con la mujer. Fíjense que el Señor Jesús en Mateo en el capítulo 5 habla acerca de esta realidad. Cuando nosotros, dentro de la pareja, dentro del hombre, ya sea como padre o como una persona que todavía no tenga hijos, el Señor Jesús nos manda a nosotros a estar en paz, Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a disfrutar, como dice Salomón, con nuestra mujer, nuestra esposa de la juventud, si nosotros no nos hemos reconciliado? ¿Se entiende? Entonces, podemos ver, hermanos, que en el mismo verso 9, Salomón aquí nos está dando una exhortación tremenda, tremenda, muy práctica y muy profunda, Muy profunda. El mismo verso 9, hermanos, nosotros podemos notar también ahí, si me sigue con la vista, podemos notar dos frases muy importantes. Dos frases muy importantes. ¿Cuáles son? Que nuestros días son vanidad y que el trabajo, y que nosotros, perdón, nos afanamos con el trabajo. Nuestros días son vanidad y nosotros nos afanamos con el trabajo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir Salomón aquí? ¿Qué quiso decir de que nuestros días son vanidad?
Muy interesante. En el hebreo original, hermanos, la palabra que se usa aquí es hebel y su significado literal es vapor, aliento, neblina o humo. Póngase a pensar en la neblina de la mañana. En la mañana, cuando es muy de temprano, principalmente cuando usted va manejando en el freeway y ve a los lados cómo están los árboles, usted puede ver la neblina densa, ¿verdad? Y solamente dura, póngale que unas horas en la mañana, pero en cuanto sale el sol, ¿qué es lo que hace? Se desaparece. Y así es exactamente en nuestra vida. Por eso Salomón nos exhorta a disfrutar ese tiempo con la esposa. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos esta frase, en el versículo 9, Salomón mismo nos está diciendo de que nuestros días son como la neblina, son como vanidad. Son como vanidad. Así que, hermanos, lo que Salomón aquí literalmente descubrió es que desgastar la vida entera trabajando y descuidando el hogar, esto es para los hombres, ¿eh? Cuando nosotros nos pasamos la vida entera trabajando y descuidando el hogar, nosotros estamos descuidando a la esposa. Estamos descuidando a la esposa. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando el tiempo que Dios nos manda a disfrutar con ellas. Nuestra vida es un hebel o jebel, como dicen en hebreo. Se fuma, hermano. Se fuma. La otra parte que nosotros podemos ver ahí en el texto es qué significa afanarse con el trabajo. ¿Qué significa aquí afanarse con el trabajo? Bueno, en el hebreo original, hermanos, la palabra que se usa para afán o trabajo laborioso es amal y su significado literalmente es un esfuerzo agotador, un trabajo pesado que produce cansancio físico y fatiga mental o una labor que genera sufrimiento y ansiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Es mucho más fácil, hermanos, tener un trabajo y trabajar, ir y trabajar todo el día que lidiar con los problemas que tenemos en la casa, especialmente los padres cuando tienen hijos. Es mucho más fácil irse, y se los digo, hermanos, por experiencia también. Es mucho más fácil irse para el trabajo, reírse con los amigos, despejar todo el día ya, pero teniendo nosotros una bola de problemas aquí en la espalda, en la casa. Cuando nosotros hablamos aquí en el texto de afanarse, estamos hablando de que una persona pone por encima su trabajo y pone por debajo la relación que tiene en su casa con la esposa. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Entonces nosotros a veces debemos pensar si verdaderamente eso vale la pena, hermanos. He conocido personas que literalmente se pasan todo el tiempo trabajando, han descuidado a sus hijos y ellos no se dieron cuenta, pero con el paso del tiempo, una cosa los llevó a la otra, al fin o al punto de que su relación se quebró. ¿Por qué? Porque pasaban demasiado tiempo en su trabajo, tenían 2 trabajos, pasaban demasiado tiempo con sus amistades, descuidaban a sus hijos, descuidaban a sus esposos, descuidaban a sus esposas, y una cosa los llevó a la otra. Ahora usted tiene que ponerse a pensar si verdaderamente eso vale la pena. Yo le puedo decir la experiencia de lo que puede suceder, pero ya está en nosotros si verdaderamente, en este caso, usted como padre o yo como hombre, si verdaderamente queremos adoptar ese camino. ¿Valdría la pena? Por supuesto que no. Porque al final vienen los problemas, los amigos te van a abandonar, hasta los hijos se pueden pelear contigo, pero ahí viene quién va a quedar al lado tuyo. Es la esposa. Es la esposa. Entonces por eso siempre Salomón está enfatizando en el principio bíblico. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Que no lo separe el hombre. Así que la palabra amal, hermanos, aquí implica ese trabajo que se ha vuelto una carga tan pesada que el hombre llega a su casa vacío, llega irritable, llega sin energía emocional ni espiritual para conectarse con su esposo y con sus hijos. ¿No le ha pasado eso? A veces que uno llega al trabajo y ciertamente uno llega cansado, pero a veces nosotros llegamos y queremos quedarnos así todo el tiempo. Queremos vivir así todo el tiempo. Quiero llegar cansado todos los días para no querer hablar con nadie ni prestarle atención a los problemas de nadie. Y eso es una realidad, hermanos. Pero ahí es donde entra el afán. Ahí es donde entra el afán. ¿Vale la pena que te esfuerces demasiado ganando dinero cuando estás sacrificando a tu familia, a tus hijos, a tu esposa? Eso deberíamos ponernos a pensar.
Si me sigue con la vista, mi querido hermano, ahí en el verso 10, nosotros podemos ver, ya en el verso 10, que la primera porción del texto nos dice de que todo lo que te viniera a la mano, hombre, padre, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué quiso decir Salomón aquí? Bueno, el contexto nosotros vemos que se encuentra en el texto anterior. En el texto anterior. El Espíritu Santo, hermanos, aquí nos dice que disfrutemos de la esposa si ese es el momento que tú tienes para hacerlo. Y si tú estás trabajando, que lo hagas también con diligencia. Pero no combines las dos cosas. No es que estés en la casa y tienes la mente en el trabajo. Y no es que estés en el trabajo ni tampoco tengas la mente en la casa. No, porque cada cosa tiene su tiempo según Eclesiastés capítulo 3. Y es obvio, aquí todos tenemos problemas, hermanos. Hay veces que hemos pasado por problemas, estamos en el trabajo, estamos preocupados porque el hijo le pasó algo, fulano le pasó algo, ¿cierto? Y está bien, eso es normal. Todos nosotros tenemos esas preocupaciones. Pero mientras que estemos trabajando, tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo. Por eso Salomón nos dice, hey, lo que está al alcance de tu mano, si tú estás haciendo esto, hazlo con diligencia. Muchas veces nos podemos preocupar, hermanos. Pero ¿qué hay de dejarle las cosas a Dios? ¿Qué hay cuando nosotros hemos estado trabajando, estamos agobiados, que incluso podemos llorar hasta en nuestro trabajo, en cualquier lugar, no queremos contarle nada a nadie? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enfrentarnos al mundo? No, tienes que dejarle las cosas, hay que aprender a dejarle las cosas en la mano de Dios. Dice uno de los salmos, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echemos la carga sobre Él, hermanos. Pero mientras que las cosas estén al alcance de nuestras manos, ahí es cuando nosotros debemos actuar. Si tenemos un problema familiar y estamos ahí para arreglarlo, ahí es donde debemos actuar. Si estamos en el trabajo y no tenemos el problema familiar persiste, hay que dejar el problema en las manos de Dios y cuando regresemos lo arreglamos. Si tienes la posibilidad de salirte, gloria a Dios, lo puedes hacer también. De la misma manera, estás en la casa pasando un tiempo muy bueno con tu familia y no puedes estar pensando en el trabajo, oh, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer aquello? No, hermanos, hay que aprender a descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo debajo del sol. Es decir, el diseño original, hermanos, equilibra ambas cosas. Cuando estemos en el trabajo debemos poner toda nuestra fuerza ahí. Pero cuando estemos en casa con nuestras esposas, como bien dice el texto, el versículo 9, debemos poner toda nuestra fuerza y todo nuestro empeño y todo nuestro corazón ahí con ellas. Es decir, hay que darle el 100% en el lugar donde estén nuestros pies. En el lugar donde estén nuestros pies. Por eso debemos preguntarnos como hombres y como padres, lo que ya son, ¿cómo estoy usando mi tiempo? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo, hermanos? ¿Se ha puesto a preguntar usted, se ha preguntado cómo usted está usando su tiempo? ¿Se está pasando tiempo con su familia? ¿Se está pasando tiempo con su esposa? ¿Se está dedicándole más tiempo al trabajo o a otras cosas que en realidad no debería de hacer? ¿Acaso lo estamos invirtiendo en un mal lugar? Como cuando usted tiene dinero y usted lo quiere invertir en algo bueno, pero al final termina el dinero invirtiéndolo, gastándoselo en otra cosa. Es lo mismo que pasa con el tiempo del hombre, con el tiempo de los padres. Tenemos el tiempo para invertirlo de manera correcta, pero adivinen qué, al final terminamos invirtiendo donde verdaderamente se nos despilfarra. Así que hermanos, debemos ponernos a pensar verdaderamente si nosotros estamos siguiendo lo que Dios dice en su palabra, de cuidar de la esposa, de aprovechar los momentos cuando Dios nos los pone. Eso debemos pensarlo. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, por si usted tiene alguna duda sobre el afán y sobre la ansiedad, cuando usted tiene algún problema. Creo que el Señor Jesús nos exhorta sobre eso. Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 32. Voy a leer la traducción al lenguaje actual. Dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber o la ropa que se van a poner. Dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por cosas como esas. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Hermanos, el Dios que ha creado todas las cosas
que conoce incluso las palabras que nosotros vamos a decir antes que nosotros las pronunciemos, que está en donde sea, en todo momento y al mismo tiempo, ¿cómo cree usted que si Dios se encarga de alimentar a los pajarillos, Dios no va a saber la necesidad que tenemos cada uno de nosotros? Por eso Salomón dice, si estás preocupado, estás trabajando, enfócate en el trabajo, ya vas a tener tiempo para arreglar tus problemas. Si estás en la casa disfrutando con tu familia, enfócate en disfrutar con la familia, ya tendrás tiempo de trabajar. Vas a tener tiempo de trabajar. Pero el tiempo debe ser compartido, hermanos, y debe implementarse de manera correcta. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de afanarse, no hay necesidad de preocuparse. Jesús me acaba de enseñar a mí de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y a veces es difícil confiar y decir, no, Dios, yo sé que sí, pero pues, el Señor, que viene la renta y que mira y que esto y que aquello. Ay, hermanos, aquí creo que cada uno de nosotros hemos tenido experiencia de cómo Dios en el último momento, ¡pum! Hay que aprender a dejar las cosas en la mano de Dios, hermanos. Hay que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Muchos hombres, es interesante porque muchos hombres se justifican diciendo, es que paso horas en el trabajo porque soy responsable, pero en realidad, hermanos, cuando usted dice de que usted su tiempo lo está invirtiendo demasiado ahí, usted no se está dando cuenta que poco a poco usted está quitándole el afecto que su familia necesita. Que su familia necesita. ¿Se ha puesto a pensar cómo usted puede sacar a su esposa a salir, a comer algo, a disfrutar con ella? Y todo esto lo estoy diciendo porque como hombre, yo el día de mañana, si Dios lo permite, voy a ser padre. Pero como hombre, hermanos, como hombres tenemos una responsabilidad que muchas veces la pasamos por desapercibido. Por desapercibido. Y es muy interesante porque esto es Salomón, lo que Salomón nos está exhortando a nosotros. Luego, si se fija ahí, en la otra parte del verso 10, dice de que en el Seol, a donde vamos, no hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí podemos diferir diferentes posturas. Hay personas que creen de que esto se refiere al inframundo, pero la tradición dice que en realidad es la sepultura. Cuando usted se muere, eso es lo que significa Seol aquí en el hebreo, sepultura, eso es lo que significa. Cuando usted se muere, ni usted va a poder trabajar, ni usted va a poder descansar o dormir, ni usted va a poder tener conocimiento de las cosas que van a suceder, ni va a poder ser sabio para poder enfrentar los problemas que la vida le trae. Por eso Salomón está diciendo, ¿de qué te sirve a ti afanarte tanto con las cosas cuando lo más importante, el día de mañana, sí o sí, tú vas a fallecer, vas a ir a la sepultura? Dice el escritor de Hebreo que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces todos aquí tenemos una cita con la muerte, hermanos. Pero antes de que ese momento llegue, ¿cómo vamos a aprovechar nosotros el tiempo? Como padres, como hombres. Bueno, sencillo, hermanos, tenemos que seguir lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está exhortando. Implementar bien nuestro tiempo. Implementar bien nuestro tiempo. Así que las oportunidades, hermanos, de abrazar a los hijos, de pedirle perdón a tu esposa, de sanar a tu matrimonio y de restaurar la comunicación que se tenía desde un principio, ya eso no se va a poder hacer cuando tú vayas a la sepultura. Entonces aprovechemos el tiempo para restaurar todas aquellas cosas que se han quebrado o que han estado rotas en nuestra vida. En nuestra vida. Es una exhortación demasiado, pero demasiado hermosa, hermanos. Lo que Dios por medio de Salomón aquí nos está diciendo. El afanado, aquella persona que se afana, que quiere andar trabajando todo el tiempo y quiere hacer todo aquello, dice, el próximo año voy a trabajar menos. Cuando pague tal cosa, me voy a desahogar de tal deuda. Pero en realidad, hermanos, Salomón aquí nos confronta y nos dice, tú no sabes si mañana te vas a ir a la tumba. Así que vete y ama a tu esposa, pasa tiempo con tus hijos, que ya de los demás se encarga Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Si tienes que trabajar, trabaja. Pero acuérdate que tienes una familia. Esa es la exhortación, hermanos. Así que hoy, mientras haya vida,
Mientras haya vida, hermanos, nosotros debemos desengancharnos nuestra mente del afán, desconectarla, desconectarla. Y debemos regresar a casa y reconectar con el núcleo familiar que verdaderamente nos une, que verdaderamente nos une. Como dice Proverbio en el capítulo 5, versículos del 18 al 19, sea bendito tu manantial y alégrate. Esto es una exhortación para el hombre, para el padre. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, sea bendito tu manantial y alégrate, hombre, con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate para siempre. Alguien me dijo una vez, es que de amor no solamente se vive, sí, por eso debemos trabajar. Debemos trabajar, hermanos. Pero que el trabajo no se imponga por encima de su relación con la esposa. Porque como hombres ese es nuestro trabajo. Que no se nos olvide que nosotros fuimos creados primero y que luego fue creada la mujer y que Dios a nosotros nos dio la responsabilidad de cuidar no solamente su creación, sino de cuidarlas a ellas también. De cuidarlas a ellas también. Y se lo digo, hermanos, porque yo en lo personal, ay, hermano, estas cosas son necesarias para nuestra vida. Y si yo no se las estuviera diciendo es porque simplemente yo no las he puesto a prueba. Pero doy gracias a Dios que por medio de su palabra la he podido experimentar y ahora estoy compartiendo todo esto con ustedes. Debemos satisfacernos con nuestras esposas y en el amor de ellas debemos recrearnos. Debemos recrearnos. Así que en el contexto del pensamiento hebreo y de la poesía de Proverbios, la palabra aquí, manantial, hermanos, tiene un significado hermoso, íntimo y sumamente profundo para el esposo. Representa la fuente original de la vida, la frescura, la bendición y la exclusividad que Dios diseñó para el hombre dentro de su matrimonio. Entonces, como padres, ¿qué debes hacer tú como padre? Como dice alguien por ahí, no levanten la mano, nomás póngase a pensar. Como padre, ¿qué debes hacer tú para poder mantener ese vínculo familiar con tu esposo y con tus hijos? De modo, hermanos, que la responsabilidad de un padre de familia no solo implica ser proveedor, sino que también implica saber guiar en el hogar, saber guiar a los hijos y aprender a amar a su esposa. Y todo eso, hermanos, los hombres, todo el tiempo lo estamos aprendiendo, ¿eh? Todo el tiempo lo estamos aprendiendo. Y se necesita demasiada paciencia, sabiduría y conocimiento, como decía Salomón, antes de que nosotros vayamos a la sepultura, para que nosotros lo podamos llevar a cabo de manera correcta. De manera correcta. Así que el amor bíblico, hermanos, no es un sentimiento, es una disciplina diaria que ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Es una disciplina, ¿eh? No es una emoción. No es que un día yo me levanto y te digo, oh, yo te amo, pero luego al otro día tengo algo en contra tuyo y no, pues ya no te quiero hablar. No. Dice 1 Corintios 13 que el amor es ¿qué? Paciente, bondadoso, no busca lo suyo, no ama la injusticia, ama la verdad, no es rencoroso, y por ahí tiene muchos más atributos del amor. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí del amor bíblico, que no es como un sentimiento, el amor no es algo que se desarrolla, hermanos, diario. Y todo padre y todo hombre debe aprender a desarrollarlo por medio de quién? De mí, del pastor, del hermano. Sí, ciertamente Pablo dijo, imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Pero en realidad tenemos todo el conocimiento aquí en la palabra, hermanos. Y ahí es donde nosotros debemos aprender verdaderamente a amar. Póngase a pensar en nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no estaba pensando, mira, aquel es rebelde, aquel hace esto, aquel hace aquello? No los voy a salvar. No, el amor se trata de eso, de perdonar 70 veces 7. Así que para concluir, hermanos, vamos a mirar 3 puntos, bien sencillos y bien prácticos, pero muy buenos. Número 1, algo que nosotros pudimos aprender en este estudio, hermanos, es que el afán en el trabajo, preste atención, el afán en el trabajo es una trampa que seca el hogar.
El afán en el trabajo, el afanarse con andar trabajando es una trampa que poco a poco va secando el manantial del cual habla Proverbios, que es el hogar. Póngase a pensar cuántas veces usted ha enfatizado en el trabajo y a veces usted llega a la casa, tal vez su esposa, usted viene con la mente, ¿no? Ya hice lo que tenía que hacer. Ya tengo los tacos del mes, ya tengo la comida, ya pagué la renta, pero voy a echarle otras horas más. Pero te has puesto a pensar cómo se siente tu esposa cuando llegas a la casa, cuando llegas cansado, ella quiere pasar tiempo contigo, tú no puedes. Hermanos, el afán en el trabajo es una trampa que seca el hogar. Por eso debemos aprender a compartir nuestro tiempo. A compartir nuestro tiempo. Punto número 2. La vida, hermanos, es un vapor. Presta atención, la vida es un vapor que se fuma en un segundo. Y las estadísticas que vimos al principio lo confirman. Podemos nosotros estar involucrados en muchas cosas, incluso se los puedo decir dentro de la misma iglesia. A veces nosotros nos involucramos o sea, 100%, 100% no, 500% dentro de la iglesia y se nos olvida por allá de que tenemos hijos, de que tenemos mujer, de que tenemos amigos incluso, pero aquí en la iglesia somos los santitos, ¿no? No, hermanos, la vida es así y uno tiene que ponerse a pensar verdaderamente dentro de su propia vida quién merece su tiempo. ¿Sus amigos? No le digo que no tenga amigos, no le digo que no vaya con sus amigos. Pero ciertamente dentro de la vida del hombre hay que, ¿cómo se puede decir? Como un balance. Correcto, gracias hermano. Hay balances. Hay balance. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Bueno, espero que usted no quiera caer en la lista que yo di al principio del estudio, de que el padre que abandona el hogar, el hombre que maltrata a su esposa, el hombre que no cuida a sus hijos y el hombre que no dedica tiempo a su esposa. ¿Quiere usted terminar así? Por supuesto que no, ni yo quiero hacerlo, y eso que todavía no tengo hijos. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer es invertir nuestro tiempo con la familia, hermanos. El día de mañana, el día que usted se enferme, sus amigos lo van a abandonar, hasta su familia lo puede abandonar, pero quien va a estar ahí con usted va a ser su esposa. ¿Cierto, sí o no? Ahí está. Entonces la vida, hermanos, es un vapor que se fuma en un segundo. Y las estadísticas nos lo recuerdan. Nos lo recuerdan. Y punto número 3. El trabajo duro, hermanos, es una virtud. El trabajo es una virtud. Dios creó al hombre y lo creó ¿para qué? Para que trabajara y para que cuidara su creación. Así que el trabajo es una virtud, pero el afán es un ídolo que desgasta al hombre. Como decía al principio, yo conozco personas, hermanos, que han sufrido la amarga experiencia de querer tener esto, pero tienen a sus hijos al lado. Y luego cuando tú hablas con sus hijos le dicen, no, es que no me atienden, no hacen nada. ¿Usted quiere verdaderamente terminar así? Cuando el día de mañana sus hijos sean más grandes y usted se pasó todo el tiempo trabajando y sí, a su esposa le suplió todo lo que quería, pero usted quiere crecer, el día de mañana cuando sus hijos crezcan que le digan, oye, pero si a mí tú no me atendiste, tú ni siquiera pasaste tiempo con mi mamá, ni siquiera pasaste tiempo conmigo. No, no, hermanos, el trabajo es una virtud. Ciertamente trabajar es una virtud. Yo soy una persona que a mí no me gusta estar en la casa. Yo digo que el día que, yo gracias a Dios que por lo menos me voy a poner a hacer aunque sea palitos ahí afuera en el patio el día que yo me jubile, porque a mí no me gusta andar sentado. Porque trabajar es una virtud, a mí me gusta trabajar. Y trabajo duro, ¿eh? Pero hay que tener ojo cuando el trabajo se vuelve un ídolo. Cuando el trabajo se vuelve mucho más importante que tu familia. Ahí es donde hay que empezar a tener cuidado. Así que hermanos, dando por terminado este estudio y dando gracias a Dios nuevamente por los padres, porque los padres son una bendición. Hoy no les toca a las mujeres, ya para la próxima, en su tiempo, vamos a hablar sobre las mujeres. Pero ciertamente, hermanos, los padres son una bendición. Dios es nuestro Padre, que no se nos olvide. Dios nos adoptó, Él nos lavó, nos justificó y nos salvó. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y como Él es Dios, Él es responsable sobre todas las cosas. Y como somos hechos a su imagen y semejanza, ciertamente Dios nos encomendó una responsabilidad.
que es hacernos cargos de lo que Él nos da. Si estás casado, del matrimonio, si estás soltero, de tu vida personal, pero ciertamente Dios, hermanos, quiere que andemos conforme a su palabra y que como hombres y como padres nos hagamos cargo de las cosas que Él nos ha dado, principalmente de la esposa, ¿eh? De la esposa. Así que vamos a hacer una corta oración, hermanos, y vamos a despedir este servicio. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu sabiduría y por tu perdón, Señor, porque ciertamente en tu palabra encontramos descanso, Señor, alivio para nuestras cargas y es como el agua que nos sacia la sed, Señor, esa sed interna que a veces surge cuando pasamos por situaciones difíciles. Señor, bendice este tiempo y bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice también a aquellos que no pudieron venir por alguna otra razón y también a aquellas personas, Señor, que nos miran a través de las redes sociales. Oro, Señor, para que bendigas en este día a todos los padres, incluyendo, Señor, a aquellas personas que incluso no creen en tu nombre. Como dice en tu palabra, no le tomes en cuenta, Señor, el pecado de ellos en este momento y bendícelos, Señor, porque ciertamente ellos fueron creados a tu imagen y semejanza. Y como hombres, Señor, sabemos que tienen una responsabilidad dentro de la sociedad. Como cabezas del hogar son encargados, tú le diste el cargo, Señor, de dirigir a una familia. Y oro para que todos aquellos hombres que tengan el temor tuyo, Señor, que sean guiados por tu Espíritu Santo y aquellos que no te conocen todavía, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo los atraiga a ti, Señor, y que ellos puedan conocer verdaderamente a tu Hijo Jesucristo, para que ellos puedan entender y conocer, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por ti. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Y dejamos todo esto en tus manos. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. No sé si